buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos a miércoles 3 de junio. Bueno, vamos a trabajar hoy lo que es el tema de monosemia y polisemia. En su libro lo encontramos en las páginas 143 y 144. Este tema, si vemos acá, podemos conocer que se deriva de la palabra mono y poli. ¿Qué querrá decir mono y poli? Eso ya lo hemos visto en varias definiciones en nuestra clase de comunicación y lenguaje. ¿Qué recuerdan ustedes qué significa eso? Muy bien, si tienen una idea de que mono se refiere a uno y que poli se refiere a varios, estamos muy bien. ¿Por qué va a ser eso? ¿Por qué vamos a referirnos así para darnos una mejor idea? Porque si se recuerdan, cuando hablamos de monosílabas, una sílaba. Cuando hablamos de polisílabas, varias sílabas, ¿verdad? Entonces, ahí nos vamos a referir más o menos con esas biconsonantes para que podamos saber de qué se va a tratar el tema. Entonces, vamos a identificar la monosemia o las palabras monosémicas cuando las palabras van a tener un significado único. ¿Qué quiere decir esto? Entonces van a ser palabras que yo voy a nombrar y ese significado que tienen va a ser ese es su único significado, no va a tener un significado más o un significado diferente, ¿verdad? Porque hay palabras que, por ejemplo, cuando ustedes las buscan en el diccionario, tienen varios significados y dice 1, 2 o 3, o según cuántos significados tenga la palabra. En ese caso, las palabras como abeja, jabón y lápiz son palabras que si las buscamos en el diccionario o nosotros sabemos su significado, sabemos que solo va a significar una cosa, ¿verdad? Abeja significa solo ¿qué quiere decir abeja? Jabón y lápiz. En su libro también muestra ejemplos como lápiz, foca y jirafa, ¿verdad? Cuando hablamos de jirafa, sabemos que una jirafa solo va a tener un significado, no puede tener varios, ¿verdad? Entonces a eso se refiere las palabras monosémicas, palabras con un significado único. Entonces ahora veamos si estas palabras tienen solo un significado, ¿cuántos significados podrían tener las polisémicas? Muy bien, como hablamos de poli, muchos o varios, entonces estas palabras van a ser las que tienen más de un significado, más de uno o varios significados. Como por ejemplo, tenemos aquí dos ejemplos. Por ejemplo, la palabra sirena. Cuando hablamos de sirena nos imaginamos rápidamente la imagen, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sirena podemos estar hablando de una sirena de las que vemos que las que protagonizan, por ejemplo, que están en el mar, ¿verdad? Como la mayoría nos comentan de que no existen las sirenas, ¿verdad? Es como un imaginario. Pero acá entonces pusimos este ejemplo, sirena de mar o la sirena de la ambulancia. Entonces aquí la palabra sirena tiene dos significados. Entonces esta palabra es polisémica. Veamos la palabra copa. Podemos interpretar la palabra copa como copa para beber, ¿verdad? De las copas que utilizan para tomar algo. Copa de trofeo, cuando están haciendo un juego o un partido y se ganan una copa, ¿verdad? Es de trofeo. Y copa de árbol, ¿verdad? Cuando hablamos del follaje o de las hojas de un árbol, ¿verdad? La copa de árbol. Entonces aquí esta palabra tiene tres significados distintos, si lo podemos ver. Entonces por eso estas palabras van a ser polisémicas. ¿Por qué? Porque tienen varios significados, la misma palabra a la vez, ¿verdad? En su libro menciona el ejemplo de la palabra pie. Por ejemplo, la palabra pie puede referirse al pie de la planta de mi pie, ¿verdad? Al pie de la medida o al pie que menciona la parte inferior de algunas cosas, ¿verdad? Como el pie de la cama. Entonces, esa sería la diferencia entre monosémicas y polisémicas. Y que sepamos también diferenciar las palabras, ¿verdad? Para saber cuándo las palabras significan
solo una cosa, solo tienen un significado único, y cuando tienen varios significados. ¿Cómo podrían ustedes hacer entonces esa diferencia? Muy bien, lo van a identificar porque las palabras monosémicas solo cuentan con un significado y las polisémicas con dos o más. Entonces, ese sería el tema de monosemia y polisemia. Espero que lo practiquen en su libro y en los ejercicios de su guía, ¿verdad? Y espero entonces que pasen un feliz día. Muchas gracias por su atención.